Cuando usted escucha la palabra el mito, ¿qué le viene a su mente? ¿Qué es lo primero que le viene a su mente? Cuando escucha el mito. Piense un poquito. ¿Qué viene a tu mente? El mito, ¿qué será el mito? ¿Tienes alguna idea? Que sí, son cosas que han pasado. Son cosas que han pasado. Ok, gracias. Que me ayude otro estudiante, por favor, con esta definición de el mito. ¿Qué será el mito? ¿Qué ha escuchado usted del mito? Dígame, ilústrenos en su sapiencia. Dígame. ¿Le escucho? Sí, le escucho. Hable nomás. Buenos días, hermano. De que Bueno. tal vez sea algo de la mitología, algo que probablemente no existe, pero tal vez tiene algo de cierto, ya que las personas no dicen algo sin que, no sé, sin que no haya existido, tal vez tengan algo de cierto. Ok, te agradezco, Matilde, ¿no? Tú hablaste, ¿no? Gracias, Matilde. Voy a comenzar a anotar aquí, ahí estamos, 5, 21. Kenneth Otoya y Matilde Guamán. Matilde Guamán. Estamos con la clase El Mito. ¿Alguien más, por favor, que me ayude con el mito, algo que sepa, algo que haya escuchado? Ah, vieron que comencé a notar. Es una historia Es una historia. oral. Como un tipo de lectura. Que es explicada por medio de la narración. Los mitos son mitos, yo sé que son mitos, hermano. Profe, son como tipo de lectura. Tengan la gentileza, no hablen todos al mismo tiempo porque se distorsiona. No les entiendo bien. A ver, uno por uno. A ver, vamos a buscar las manos levantadas. Voy a buscar las manos levantadas. A ver, uno por uno. ¿Cuántos participantes levantaron las manos? Eso es lo que estoy buscando. Porque al uno poner pantalla completa, pues no podemos ver, ¿no? Bueno. 7 tienen levantadas las manos. Qué barbaridad. Voy por Alejandra Cruz. Alejandra. Buenos días, hermano. Buen día. Son historias así fabulosas que van en generación en generación. Ya, gracias Alejandra. Milena. Que yo creo que el mito son cosas que todavía no están tan comprobadas. Gracias Milena. Matías. Profe, el mito es como un tipo de lectura. Gracias Matías. Liz, ¿tiene levantada nuevamente la mano? ¿Le escuchamos? Es una historia tradicional que explica por medio de una narración las acciones y también puede tener seres sobrenaturales. Ya está Milena. Los que ya participaron, saquen la manito. Estoy buscando a ver quién más tiene levantada la mano. Bueno, nadie más, ¿no? Listo, gracias por sus aportaciones pues, concerniente a lo que es el mito, ¿no? Pero vamos a ver en esta mañana qué es el mito y luego en la siguiente hora pedagógica vamos a analizar un mito, ¿no? Y tenemos como mito clase correspondiente a 8º año de Educación General Básica en la asignatura de lenguaje. El mito. Ahí tenemos los orígenes. Toda cultura posee una mitología propia. Ahí hago un paréntesis, estudiante. ¿Será que el Ecuador tiene su propia mitología? ¿O será nomás algo de los griegos, exclusivamente de ellos? ¿O Ecuador también tiene su mitología? ¿Qué piensa usted? ¿Ecuador tiene su mitología también? Sí. Sí, también tiene. Sí. Correcto. Sí. Porque aquí el enunciado lo pronuncian, valga la redundancia. Dice que toda cultura, y en Ecuador pues hay culturas, ¿no? Ahí radica su universalidad.
y trascendencia. Es decir, que ahí gira en torno a lo que realmente, en el caso de Ecuador, tenemos como orígenes, ¿no? Y la trascendencia es la misma. ¿Cómo influye? Pero nos vamos a centrar en lo que es la mitología griega, que es la más conocida, de las cuales han hecho películas. ¿Quién no ha visto películas ahora último? Y espero que este sea el caso, que usted haya visto alguna producción sobre Perseo, sobre Hércules, sobre Furia de Titanes, que son películas que ha hecho Hollywood con respecto y basándose en los mitos, ¿no? Seguramente algunos sí ha visto, otro no ha visto, otro no le da la importancia al caso, pero yo considero que usted sí ha escuchado, pues la gran mayoría me habló de algo. En el mito convergen inquietudes humanas, como la curiosidad e invención, ya que se pretende explicar el origen y creación del universo conocido. Nótese que en ese tiempo había esta profundidad de conocer algo, saber más allá. Y luego de que muchas personas en su mente tuvieron ideas fantásticas, invenciones, querían explicar pues cómo se hizo el hombre, porque en ese entonces no había el evangelio. No recuerden, y quienes siguen formación cristiana, recuerden que Pablo, ¿dónde fue a predicar? Inclusive él llegó a estas ciudades donde se erigían a este tipo de mitos de los dioses griegos como pues deidades, ¿no? Entonces, si usted ha tenido seguimiento de lo que es la vida de este apóstol, él llegó a Grecia, a Atenas y vio pues todo este asunto de la mitología, ¿no? Pero es porque el hombre quería contestar esta pregunta. El hombre de ese entonces era una persona que estaba buscando la sabiduría. No simplemente se quedaba en que salía el sol. Salió el sol. Voy a ver cómo están mi ganado, voy a ver las ovejitas, las vaquitas. No era tanto así. Habían grupos determinados que se preocupaban por escudriñar, por conocer quién era el hombre, quién hizo al hombre. Entonces, como había cierto grado de ignorancia, comenzaron a fantasear, comenzaron a inventar. Y pues pretendían explicar el origen y creación del universo. El relato mítico tan antiguo como los seres humanos, ojo, es tan antiguo como los seres humanos, se desarrolla en un espacio y tiempo indeterminados, es decir, no hay un antes y todavía, aún hoy en día, se habla de la mitología, en este caso griega. El mito es parte del sistema de creencias de una comunidad que lo considera verdadero, aun cuando contempla sucesos irreales y pocos verosímiles. Mire cómo ha calado las historias, en este caso los mitos, tan profundamente que aunque hay muchas personas con su raciocinio que saben que fueron en muchos de los casos historias que se inventaron, ha calado profundamente, ¿no? Aunque haya sucesos irreales y poco verosímiles, es decir, que no se tiene evidencia, ¿no? Solamente en lo que es plasmado en los mitos o en las historias que han relatado a través de los siglos. El famoso antropólogo Levi Strauss considera que el mito cumple 3 atributos, y ahí están 3 atributos. Destaca una pregunta existencial, como por ejemplo el origen de los hombres. Como hace un momento les estuve diciendo, la persona que manejaba esto del mito, las personas que se contaban las historias, era porque querían contestar esta pregunta: ¿quién hizo al hombre, no? En la segunda dice, está estructurado por opuestos irreconocibles, por ejemplo, el bien contra el mal. Usted siempre en los mitos, en la mayoría de mitos, usted va a encontrar esta disputa entre el bien y el mal. Esta lucha entre el bien y el mal. Proponen en su desarrollo la reconciliación de los opuestos. Creo que a más de uno también haber visto alguna serie o ha de conocer alguna historia que si hay alguien que está por el mal camino, erróneamente se está manejando,
la persona que lo quiere llevar pues, a los caminos correctos hace todo lo posible. Y si usted ve en los mitos, tienen sus lecciones, tienen su castigo también, como vamos a ver en la siguiente hora que sucedió en este mito, ya le adelanto, el mito de Tántalo, ¿no? ¿Qué sucedió con este ser o esta persona? Y usted va a entender por qué en el tercer punto se propone en su desarrollo de reconciliación de los opuestos. Por lo tanto, la reunión de los mitos sustenta la cosmovisión de una cultura, su forma de explicarse el mundo y de relacionarse con otros. Una amplia gama de espacio, ¿no? Y que trata de explicar al mundo y más de eso quiere relacionarse con los demás. ¿Ok? Entonces, estamos, pues, ahí le puse una imagen, ahí usted una carroza, ahí está Zeus. ¿Cómo sé que es Zeus? Porque tiene la mano derecha del trueno, ¿no? Ese es el dios del Olimpo, el dios principal. Tenemos a Marte o Ares, que recuerden que los nombres de los dioses griegos no es que cambian, sino que los romanos, ellos pues también tenían sus divinidades, que está a tal punto que parece que fueran copias, ¿no? Este es Ares, aquí está Ares, y tenemos la del arco. ¿Quién sabe la del arco? Este se saben todos quién es este. Si lo ven como vamos con el cursor, ¿quién cree que es este? Ahí está con su arco, su flecha. ¿Quién piensan que es? Este sí lo conocen. A ver, rapidito. ¿Quién es ahí? Hércules. ¿Ah? Hércules. 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 El del arco. Cupido, hermano. Cupido, exacto. Cupido, ¿no? Ahí sí, ¿no? Están pendientes, ya saben quién es, ¿no? Ya esa es una imagen que yo puse para que ustedes pues tengan una idea de la imaginación de los griegos, ¿no? Que ellos estaban ahí absortos. Imagínense qué imaginación. Por ejemplo, este que está aquí con su casco, sus alitas, este era el mensajero. ¿Cómo se llamaba el mensajero? Hermes. Hermes, correcto. Muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Continuamos con los mitos. Y ahí pues tenemos, por lo tanto, la reunión de mitos sustenta la cosmovisión de una cultura. Bueno, eso ya se fue en repetición. Naranjo levantó la mano. Dígame, Naranjo. Eso lo copiamos. No te escuché bien. Eso lo copiamos. No, mijo, no. No, es usted nomás. Si usted gusta, ¿no? Y esto lo digo de manera general a todos. Hay estudiantes que copian, hay estudiantes que hacen capture y que igual esta clase queda grabada, se la sube más tarde al grupo de YouTube y al grupo de WhatsApp, y usted, pues, si usted considera tener como apunte que si a usted me pregunta a mí, yo le puedo decir que sí, puede copiar, pero si usted se pone a copiar, no me atiende a la clase. Entonces, tranquilo nomás, repito, esta clase está siendo grabada, esta clase se envía y usted tranquilamente en un espacio-tiempo, o si usted puede hacerlo, usted hágale captura a las diapositivas, y usted ya tiene la tranquilidad del caso, usted puede copiar lo más resaltante. Pero yo le sugiero que atienda más que todo, ¿no? Eso sí es importante, pero si usted puede copiar, puede hacer las recomendaciones que estoy diciendo, eso sí hágalo. Porque sabe que la memoria es frágil, ¿no? La memoria, ya hablamos de los mitos, ya no pasó nada y ya al siguiente día ya ni me acuerdo ni qué comí ayer. Entonces, listo. Puede copiar, puede hacer los cactus, puede copiar ahí rapidito en su cuaderno de apuntes, en su hoja, no hay problema. Bueno, vamos a las características de los mitos. Miren que los mitos tienen sus características. Son narraciones anónimas, ¿no? Es decir, que no se conocen los autores. Ha habido pasando de generación en generación y no sabe quién escribió esos mitos. Tienen origen narrativo en la oralidad. ¿Qué significa esto? La mayoría de los mitos, por no decir todos, son narraciones de historia. Son como decimos popularmente, están contando algo. Entonces, tiene en este caso, la narración o lo épico.
para ser precisos. Épico narrativo. Se lo conocía como épico y ahora es narrativo actualmente. Los personajes, además de humanos, son seres divinos o sobrenaturales. Exacto, como le acabo de manifestar hace un momento. No solamente participaban los humanos, sino que le decían, en este caso, en estas películas que presentan, decía, oye, tienes que ir a hacer algo, tienes que ir donde Medusa, tienes que ir a donde Poseidón. ¿Y a quién le decían? A Perseo. ¿Y quién era Perseo? Era un ser humano. Entonces, esto cuenta los mitos, lo que sucedió pues con Perseo, y también el caso de otro mito muy conocido, no es tanto un mito porque en realidad es un libro que se llama La Odisea y la Ilíada. Son libros, ¿no?, de un autor llamado Homero, que en su imaginación los escribió. Y hablaba de Ulises, que hizo el gran viaje, que se encontró con los cíclopes, que fue a una cueva y bueno. Pero también forman parte del folclore y cultura griega. Son de carácter universal, Eso quiere decir que, si dice carácter universal, estudiante, ¿a qué se refiere cuando se habla son de carácter universal? A ver, ¿qué piensa? Universal. ¿Y será el universo o se estará refiriendo nomás a la Tierra? ¿O al universo conocido desde entonces? A ver, ¿quién me puede responder eso? Le escucho. Son de carácter universal. ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Por qué dice esto en las características? ¿Usted dónde vive? Vive aquí en Ecuador, ¿verdad? ¿Y dónde se originaron los mitos? O la mayoría de estos. En Grecia. En Grecia. Ok. Entonces, ¿cómo los conocemos? Porque se difundió de manera universal. Cuando se habla universal, se habla de la Tierra. Entonces son conocidos, ¿no? Porque si usted va a una esquina, le dice, tiene una conversación con su amigo o ahora en las redes sociales, porque no se puede salir, le dice, oye, ¿sí sabe quién fue Hércules? Ah, yo sé quién fue Hércules, fue ese musculoso que peleaba con... ¿O quién fue Zeus? ¿O quién fue Cupido? Que son muy conocidos. Entonces, ¿cómo usted conoció esa historia? Porque se difundió universalmente. Tienen una finalidad esencialmente explicativa, incluso pedagógica, y ahí está la parte donde intervenimos, tanto el docente como el discente. El discente son ustedes, ¿no? Los estudiantes. También es un sinónimo. Entonces, ahí intervenimos. ¿Por qué? Porque es parte de las creencias de un grupo social. Es como las historias que hay aquí en nuestro país, que muchos han conocido, que muchos conocen. Hay como, ¿qué historia podemos hablar de aquí? Una leyenda. Bueno, eso lo dejamos para otra ocasión, pero como usted sabe, como le estoy comunicando, es pedagógico y es trascendental conocer lo que son los mitos. Entonces ahí tenemos las características, narraciones anónimas, que muy poco se saben de los autores, origen de narrativo en la oralidad, es decir, que solo se transmitía de boca en boca, como el programa. Se transmitía y no es que estaba escrito en un papiro, no es que estaba escrito en una hoja de árbol, más se lo narraba oralmente. Los personajes además eran humanos y a veces había unos divinos o sobrenaturales, como el Minotauro, como el Centauro y todos estos animales que presentan la mitología. De carácter universal, ya definimos eso, y tienen una finalidad esencialmente explicativa. Por supuesto que sí. No solamente se basa meramente en contar algo, sino que es explicativo. Ya vamos a revisar en la siguiente hora el mito de Tántalo, y va a ver qué tan profundo y explicativo es esto. Voy a continuar con la otra diapositiva. Ahí tenemos los tipos de mitos. Ojo con esto. Esto sí le recomiendo que copie, porque esto dentro de la actividad es para contestar una pregunta. Cópielo, haga capture. Ahí le voy a dejar un momento. ¿Y qué dice ahí? Los tipos de mitos. Cosmogónicos. Pretenden explicar la creación del mundo. Son los más difundidos. ¿Ok? De los ejemplos cosmogónicos, cómo se creó el mundo, cómo se hizo pues la humanidad. Antropogónicos.
están vinculados a los anteriores, cuentan el origen del ser humano. Si ven cómo va el orden cronológico, primero el mundo, y por eso es que los antropogónicos hablan del origen del ser humano, y es más, la palabra lo define en ambos tipos, cosmogónico, del cosmos, del universo, la creación del mundo y sus alrededores, y antropogónicos, de ser humano, del hombre, esos antropogónicos, quienes conocen la historia, antropología, por eso se le da esta definición. Y aquí, en tercer lugar, hablan los teogónicos, narran el origen de los dioses, que cómo se originó Zeus, que fue hijo de Cronos y de Rea, y de ahí viene un mapa conceptual, que en el caso de Tántalo lo vamos a hacer en la siguiente hora, mapa conceptual. Fundacionales, se refieren a la forma como se fundaron las ciudades, las tribus y los pueblos, en este caso de la mitología griega, las ciudades griegas de Atenas, Corinto y todos estos pueblos. Etiológicos, explica el origen y la causa de los demás seres y cosas. Si usted se da cuenta, en los tipos de mitos que va en un orden, habla de la creación de la tierra, de los hombres, de los dioses. Mire que a los dioses, que usted ve que está con minúscula, lo pone en tercer lugar. De los fundacionales, o sea, de los pueblos. Y también se enmarca o ingresa de los demás seres y cosas. Cuando habla de los demás seres, habla de los animalitos, ¿no? De las cosas, de las montañas, de los valles, de las cordilleras y de las demás apreciaciones que tenemos la suerte de poder ver hoy en día. Esto, pues hay tipos o los tipos de los cuales habla. Los morales, ¿no? Explican la existencia del bien y del mal. Y usted va a ver que casi la mayoría de los mitos existe este tipo. Casi todos los mitos se manejan de esta forma. Explican la existencia del bien y el mal. Y esa controversia, esa lucha, ese tira y jala entre el bien y el mal. Y escatológicos, miren, como todo tiene su principio, tiene su fin. ¿Y los escatológicos de qué hablan? Tratan sobre el fin del mundo, del fin de la humanidad, que se acabó. Entonces, ahí tenemos los tipos, apunte, copie, tómele fotos, coja un capture, porque esto es importante. Esto también está en el libro, creo que ustedes sí tienen el libro virtual, ¿no? Del lenguaje o el físico. No se preocupen, porque si la mayoría tiene el libro, aquí está esto, dentro de lo que es el mito, ¿no? Ahí usted lo puede encontrar, por si acaso usted lo necesita, no lo puede copiar y mucho menos. Ahí usted lo puede, pues, para compartir. La mayoría tiene el libro porque yo he visto que cuando mandan las actividades y tareas, la mayoría lo hace del libro. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente punto. Esto es para la siguiente hora. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Señores estudiantes. ¿Alguna pregunta sobre los mitos? Sobre las características de los mitos, sobre los tipos de mitos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Si gusta puede dar una opinión, puede dejar de compartir. Quiero verlos a todos. A ver, vamos. No veo manos levantadas, pero que se diga que voy a apuntar. Entonces, copiamos la diapositiva. Si, como lo acabo de manifestar, si sácale un capture, tómale una foto. Esta diapositiva, esta información está en el libro de lenguaje. Eso está en el libro de lenguaje, no se preocupe, no es información tomada de otra fuente, ¿no? Sino que es el libro que ustedes están trabajando. Ya te digo la página, Christopher Miller, pero si llevas una secuencia, verás que ya tienes la página a la mano. Voy a ayudar con esa información. Aquí tengo el libro. ¿De qué página es? Es la página 36, donde comienzan los mitos. Pero en sí, donde está ya la definición de los orígenes, es la página 38, ¿no? Y si usted tiene el texto, aquí lo tengo, el texto del docente, usted pues
En la próxima hora, si lo ven el librito, casi no se ve. Bueno, vale. Ahí, listo. La próxima hora vamos a trabajar el mito de Tántalo, vamos a fomentar la lectura, la oralidad, la forma que usted lleva pues una narrativa, y eso vamos a seguir la siguiente hora. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, gracias, Matilde. Ashley Flores, se le fue la luz. Ok. Entonces, si no hay preguntas, yo voy a preguntar. Entonces, yo voy a utilizar de la democracia, ya que en vista de que ustedes han estado tan pendientes, yo voy a comenzar a preguntar. Me voy por acá. Todavía tenemos bastante tiempo. Dana Moyolema. ¿Me escuchan? Dana. Parece que no me escucha Dana. Vera Zúñiga. Vera Zúñiga. Israel Rodríguez Ramírez. Israel Ramírez. Abra su audio. Buen día, Israel. A ver, Israel. Una consulta con respecto al mito. ¿El mito será que, mi pregunta para ti, que toda cultura posee una mitología propia? ¿Sí o no? Sí. Gracias. A ver, Zuleika. Profe, que no ha salido el teléfono. ¿Quién habló? Me escuchó muy distorsionado. Zuleika. Kiara Zuleika. Abra su audio. Dígame, profesor. Buen día, Kiara. Tenga la Buenos mano. días. ¿El relato mítico es tan antiguo como los seres humanos? ¿Sí o no? Sí. Gracias, Kiara. Mire, que, profe, es que se le fue el internet. Ya, está bien. Sí, hay falla. A mí también me salió un mensaje aquí que la señal está malita. Me voy a otro lado de la sala. Veamos. Quiero preguntarle a Yuleisi y a Jaime. Ahí están los mellizos. ¿Me escuchan? A ver, Yuleisi y Jaime. Dentro de la clase hablamos sobre un famoso antropólogo, ¿no? Y él consideró que el mito cumple ¿con cuántos atributos? ¿1, 2 o 3? Con 3. Gracias. ¿Verdad que sí? Yuleisi. A ver, y la pregunta para Jaime. Jaime eres tú, ¿no? No, sí, Bueno. yo soy Yeshua Castro, hermano. Ya. ¿Cómo te llamas tú? ¿Castro? Sí. Bueno, estudian juntos. A ver, para ti, Castro. Entonces, háblame de una característica. Si yo te digo, a ver, Castro, son narraciones anónimas, ¿por qué dice eso? ¿Que será que hay algún autor conocido? ¿O será que nadie sabe quién fueron los que hablaron de los mitos? ¿Sí me entendiste? Sí. Las narraciones anónimas significa que se conoce el autor, ¿ya? No. Ok, gracias. Puedes cerrar tu audio. Eric Basuria, ¿sí es tu apellido? Eric. Ok, no sirve tu audio, Eric. Sí, hermano. A ver, con usted. Una pregunta para ti. ¿Los mitos se escribían o se contaban o pasaban de boca en boca? ¿O eran orales? ¿Cómo eran? Se contaban, hermano, pasaban de boca en boca. Gracias, o sea, eran orales, ¿no? Muchas gracias. Vamos con Mía Valentina.
Mía. ¿Me escucha, Mía? Parece que no. Bueno, Nicole Pérez, parece que el internet la sacó, la voy a admitir, a pesar que ya faltan menos de un minuto. Abel Vera. Abel. Todos me escuchan, ¿verdad? O la gran mayoría, ¿no? A ver, Christopher. Que está... ¡Se escucha! Sí, me escuchas. A ver, Christopher, una pregunta para ti. Abre tu audio. Ya. Si yo digo los tipos de mitos, los cosmogónicos, ¿a qué se refieren cuando se dice los cosmogónicos? ¿Sobre qué habla? ¿Sobre qué explica? ¿Me escuchaste? ¿Sobre qué explica los cosmogónicos? ¿Ah? Mira en el libro está, no hay problema. Página 38. Los cosmogónicos pretenden explicar la creación del mundo, son los más difundidos. Gracias. Y con Christopher nos vamos a quedar. Vamos a finalizar esta reunión luego de 10 minutos, es decir, a las 9:10, ¿no? Nos volvemos a conectar. Yo voy a volver a enviar la invitación a las 9:10 para que usted se vuelva a conectar. 10 minutos para que usted vaya al baño, desayune, haga lo que necesita hacer y a las 9:10 nos conectamos. Yo vuelvo a enviar la invitación, esté pendiente. ¿Sí? Hasta lejito, ¿no?